cómo una promesa de ayudar a miles de niños se convierte en una guerra de egos tan brutal que amenaza con destruirlo todo. El veredicto ha llegado y te sorprenderá descubrir que en esta historia nadie es inocente. Quédate para descubrir quién acabó realmente con Centavalli. El veredicto ha llegado y nadie ha ganado. La caída de Centavalli no fue solo una disputa interna, fue el desenlace brutal de una buena intención, una promesa susurrada a los niños del sur de África, que se ahogó en un mar de egos y ambiciones. Imagina una causa noble nacida de la pasión por ayudar que termina convertida en un campo de batalla público con su reputación hecha jirones y su futuro pendiendo de un hilo. Esa es la triste historia de Centavalli. La Charity Commission, el árbitro final en este drama, ha emitido su juicio y su informe no es una corona de laurel para nadie, sino una bofetada para todos los implicados. He visto a mucha gente en internet reaccionando a los titulares eligiendo un bando, declarando vencedores y vencidos. Pero la realidad, cuando uno se sumerge en las frías y metódicas páginas del informe oficial, es bastante más oscura. Este relato no es una historia de héroes y villanos, es la autopsia de una organización benéfica que se devoró a sí misma. Hoy vamos a hacer precisamente eso, vamos a analizar el informe, no los fragmentos que nos sirven los medios, no las citas sacadas de contexto. Vamos a leer lo que los reguladores determinaron, porque solo así podemos responder a la pregunta que realmente importa. ¿Quién acabó realmente con Centavalli? ¿Fue el príncipe que la fundó y luego quizás la descuidó? ¿Fue la nueva presidenta con su visión implacable? ¿O fue la propia maquinaria de la caridad un monstruo que sin la estructura adecuada está destinado a colapsar sobre sí mismo? Prepárense, porque aquí no hay ganadores y los mayores perdedores, como siempre, son aquellos a los que se pretendía servir. El informe de la Charity Commission es un documento fascinante y trágico, una pieza que revela no solo el colapso de una organización, sino también la fragilidad de la naturaleza humana cuando el poder y el ego entran en juego. Es un espejo que refleja cómo la pasión, esa fuerza que impulsa a las personas a hacer el bien, puede, si no se maneja con cuidado, convertirse en el catalizador de la destrucción. Y en el centro de todo, como una herida abierta, queda la pregunta, ¿se podría haber evitado? ¿Hubo un punto de inflexión, un momento en el que un gesto de humildad o una palabra de compromiso podrían haber cambiado el rumbo de la historia? Mientras desglosamos este veredicto, no solo estaremos examinando los fallos de una organización benéfica, estaremos explorando las fallas universales que acechan en el corazón de cualquier esfuerzo humano colectivo. Para entender la tormenta perfecta que arrasó Centavalli, primero debemos entender a las dos fuerzas titánicas en su epicentro. Por un lado teníamos al Prince Harry, el fundador, el patrón, el corazón original de la organización. Él era la cara, el nombre que abría puertas y atraía donaciones. Centavalli era en muchos sentidos su creación, un reflejo de su compromiso con África, un legado que conectaba con su propia historia personal. Pero en los años previos al colapso, ese príncipe se había vuelto una figura más distante. Atrapado en su propia guerra personal con la prensa y la monarquía, su atención parecía haberse desviado. Centavalli quizás pasó a un segundo plano funcionando con una inercia que él mismo había puesto en marcha años atrás. Era el rey ausente de un reino que empezaba a mostrar grietas y en ese vacío de poder entró una nueva figura. La Dra Sophie Chanduka. Ella no era una figura decorativa. Era la nueva presidenta del patronato, una profesional consumada con una visión clara y aparentemente una determinación de hierro. Llegó para reformar, para profesionalizar, para arrastrar a Centavalli hacia una nueva era de recaudación de fondos y eficiencia. No estaba allí para mantener el status quo, estaba allí para sacudir los cimientos. Se encontró con una organización que, según su perspectiva, funcionaba más como un club familiar que como una empresa benéfica del siglo XXI. Y decidió cambiarlo. Lo que tenemos entonces no es un simple choque de personalidades, es un conflicto arquetípico, el fundador idealista y algo desconectado contra la reformadora pragmática e implacable. Dos visiones del mundo, dos estilos de liderazgo, dos egos poderosos destinados a chocar en un espacio demasiado pequeño para ambos. La llegada de la Dra. Chanduka fue como la introducción de un catalizador químico en una mezcla inestable. Mientras que Harry representaba el alma, el porqué emocional de la organización, ella representaba la lógica, el cómo operativo, él era el poeta, ella la ingeniera. En un mundo ideal, estas dos fuerzas podrían haberse complementado creando una sinergia poderosa. Pero el mundo de la filantropía, como cualquier otro rara vez, es ideal. La Dra.
Chanduka veía la estructura existente de Centa Valley no como un legado, sino como un lastre. Veía la dependencia del carisma de Harry no como una fortaleza, sino como una vulnerabilidad crítica. Su objetivo era construir una maquinaria que pudiera funcionar sin él, una institución tan sólida que sobreviviera a la volatilidad de la fama y el patrocinio real. Pero al intentar despersonalizar la organización, chocó directamente con aquellos que sentían que el corazón y el alma de Centa Valley eran precisamente su conexión personal con su fundador. La batalla que se avecinaba no era solo por el control de una organización benéfica, era una lucha por definir su propia identidad. Toda guerra, incluso una silenciosa, necesita una chispa que encienda la pólvora. Para Centa Valley, esa chispa fue una combinación letal de crisis financiera y ambición estratégica. La pandemia de COVID-19 había golpeado duramente a la organización. Su principal fuente de ingresos, el tradicional torneo de polo anual, un evento glamuroso que dependía de la presencia y el poder de convocatoria de Harry, se había vuelto insostenible y obsoleto. Las arcas se estaban vaciando y la presión por encontrar nuevas vías de financiación era inmensa. Aquí es donde la visión de Ladra, Chanduka, entra en juego. Ella propuso un giro audaz y agresivo expandirse a los Estados Unidos. El plan era implementar una nueva y sofisticada estrategia de recaudación de fondos en el mercado filantrópico más grande y competitivo del mundo. Tenía sentido sobre el papel. Era una jugada lógica para una organización que necesitaba desesperadamente diversificar sus ingresos. Pero esta nueva estrategia fue el catalizador del desastre. Cambiar el modelo de negocio significaba cambiar la estructura de poder. El antiguo sistema que giraba en torno al carisma de Harry debía dar paso a un enfoque más corporativo y profesionalizado, uno que Ladra. Chanduka pretendía liderar. Este giro estratégico expuso todas las debilidades latentes de la organización. Las tensiones que antes eran susurros en los pasillos se convirtieron en gritos en las reuniones del patronato. El debate sobre la estrategia financiera se transformó rápidamente en una lucha por el control por el alma misma de Centa Valley. El dinero o la falta de él no fue la causa de la guerra, pero sí fue el terreno donde se libró la primera y más decisiva batalla, la propuesta de Ladra. Chanduka no era simplemente un plan financiero, era una declaración de intenciones, una OPA hostil a la vieja guardia. La idea de buscar financiación en Estados Unidos implicaba la creación de una nueva infraestructura, la contratación de profesionales de la recaudación de fondos y, lo más importante, un cambio en el centro de gravedad del poder, alejándolo de Londres y del círculo íntimo de Harry. Para los patronos leales al fundador, esto era una herejía. Sentían que la organización estaba perdiendo su identidad, que se estaba convirtiendo en una máquina corporativa impersonal, una más de las muchas que compiten por los dólares de la filantropía estadounidense. Veían el plan no como una salvación, sino como una traición al espíritu original de Centa Valley. La discusión dejó de ser sobre hojas de cálculo y proyecciones de ingresos, se convirtió en una batalla ideológica. ¿Era Centa Valley una extensión del compromiso personal de un príncipe o una entidad independiente y profesional? Cada dólar que se discutía, cada puesto que se proponía, se convirtió en un símbolo de esta lucha de poder. El dinero, como tantas veces en la historia humana, no era el fin, sino el medio, el arma con la que cada bando intentaba imponer su visión del mundo. Antes de que el conflicto estallara en los titulares de la prensa, se libró una guerra silenciosa y brutal en la sala de juntas de Centa Valley. Fue una guerra de correos electrónicos, de reuniones tensas y de alianzas que se formaban y se rompían. Por un lado, Ladra. Sophie Chanduka, la presidenta, impulsaba su agenda de reformas con una fuerza que algunos veían como necesaria y otros como autoritaria. Por otro, un grupo de patronos, muchos de ellos leales a la visión original de Harry, sentían que estaban perdiendo el control de la organización que habían ayudado a construir. Se sentían marginados, sus voces ignoradas. La maquinaria del poder dentro de Centa Valley había comenzado a rechinar. Los desacuerdos ya no eran sobre simples puntos de estrategia, se habían convertido en un choque fundamental sobre la dirección y el liderazgo. Las acusaciones volaban en privado. El ambiente se volvió tóxico, un hervidero de desconfianza y resentimiento. La comunicación se rompió por completo y las dos facciones se atrincheraron en sus posiciones, incapaces de encontrar un terreno común. Era un punto muerto, un bloqueo total que paralizaba la toma de decisiones y envenenaba el ambiente de trabajo.
Esta guerra interna invisible para el público fue la que realmente desangró a la organización desde dentro. Cada reunión fallida, cada intento de mediación frustrado era una herida más en el cuerpo de Centavalli. Para cuando el conflicto se hizo público, la organización ya estaba herida de muerte. Lo que el mundo vio fue la explosión final, pero la bomba llevaba meses, quizás años, ensamblándose en el silencio de una sala de juntas dividida. Las reuniones del patronato, que antes eran foros de colaboración, se transformaron en campos de batalla. Las actas de esas reuniones, si alguna vez salieran a la luz, probablemente revelarían un lenguaje corporal tenso, interrupciones constantes y un subtexto de hostilidad que se podía cortar con un cuchillo. La guerra no se libraba con armas, sino con mociones puntos de orden y correos electrónicos pasivo-agresivos enviados a altas horas de la noche. Cada bando buscaba reclutar aliados creando una atmósfera de paranoia donde cada conversación de pasillo podía ser interpretada como una conspiración. Ladra. Chanduka, con su experiencia corporativa, probablemente veía la resistencia como una falta de profesionalismo, como un apego sentimental a un pasado ineficiente. Los patronos de la vieja guardia, a su vez, veían sus acciones como una toma de poder hostil, un desprecio por el legado y la historia de la organización. Era un diálogo de sordos, dos realidades paralelas que coexistían en la misma sala sin tocarse jamás. Y mientras los adultos jugaban a sus juegos de poder, la misión real de Centavalli, la de ayudar a los niños, se iba desvaneciendo en el fondo como un eco lejano e irrelevante. Cuando una organización benéfica se consume en un incendio público, hay una entidad en el Reino Unido cuya labor es actuar como el forense y a veces como el bombero, la Charity Commission. No es un tribunal de justicia, pero su poder es inmenso. Es el regulador, el guardián de la confianza pública en el sector benéfico. Su intervención no es un asunto trivial, es una señal de que algo ha ido terriblemente mal. Las primeras alarmas sobre la ruptura de relaciones en Centavalli llegaron a la comisión en febrero de 2025. Tras un periodo de evaluación en abril de ese mismo año, abrieron un caso de cumplimiento normativo. Su objetivo no era mediar en la disputa ni decidir quién tenía razón en una pelea de egos. Su misión era mucho más profunda y seria: determinar si los patronos, tanto los actuales como los anteriores, incluida su presidenta, habían cumplido con sus deberes y responsabilidades según la Ley de Organizaciones Benéficas. El informe que produjeron, por lo tanto, no es una columna de opinión, es un documento cuasi legal, el resultado de meses de entrevistas, revisión de pruebas y análisis meticuloso. Es la autopsia oficial de Centavalli. Cada palabra, cada conclusión tiene un peso significativo. Cuando la Charity Commission habla el mundo de la filantropía, escucha porque su veredicto puede construir o destruir reputaciones, y en este caso su informe se convirtió en el epicentro de la narrativa, un documento que ambas partes intentarían torcer a su favor, pero cuya verdad central era ineludible. La entrada en escena de la comisión representó el momento en que el drama interno de Centavalli dejó de ser un asunto privado. Se convirtió en un caso de estudio, un ejemplo de advertencia para todo el sector. Los investigadores de la comisión no son psicólogos ni mediadores de conflictos, son contables, abogados y especialistas en gobernanza. Su enfoque es frío, clínico y basado en la evidencia. No les interesan los sentimientos heridos ni las percepciones personales, a menos que esos sentimientos sean el resultado de un fallo sistémico en la gobernanza. Por eso su intervención fue tan temida por ambas partes. Para Ladra, Chanduka significaba que sus acciones como presidenta serían escrutadas bajo un microscopio legal. Para Harry y sus aliados, significaba que su gestión pasada de la organización, incluida su fundación, sería juzgada con la misma dureza. La comisión no vino a tomar partido, vino a diagnosticar la enfermedad sin importar cuán doloroso fuera el diagnóstico para los pacientes. Su llegada marcó el fin del juego de las narrativas y el comienzo de la rendición de cuentas. El primer y más devastador hallazgo de la Charity Commission fue tan simple como condenatorio: Centavalli era una casa construida sin cimientos. La investigación reveló una falta fundamental de claridad en las descripciones de los roles, las delegaciones de poder y las políticas internas. Era en esencia un caos de gobernanza. Imagina una empresa familiar donde todo el mundo sabe cuál es su trabajo, pero nada está por escrito. Funciona hasta que deja de funcionar. Centavalli operaba de manera similar. El rol de la presidenta y en particular la consideración de un puesto de presidenta ejecutiva para la DRA, Chanduka, fue descrito como un proceso confuso, enrevesado y mal gobernado. No había líneas claras que definieran dónde terminaba su poder y dónde comenzaba el del resto del patronato.
Lo mismo ocurría con el rol de patrón del Prince Harry. Era una figura de inmenso poder blando, pero sus responsabilidades y límites no estaban definidos en ningún documento. Este vacío estructural fue el caldo de cultivo perfecto para el conflicto. Cuando Ladra, Chanduka comenzó a ejercer su autoridad, no había un manual al que recurrir para saber si se estaba excediendo o no. Cuando Harry y los otros patronos sintieron que se les estaba apartando, no tenían un procedimiento formal para presentar sus quejas. Esta falta de estructura, este pecado original en la fundación de la organización, hizo que la resolución de disputas fuera imposible. La comisión lo deja claro, esta confusión exacerbó las tensiones hasta el punto de ruptura. No es que los implicados no quisieran resolver sus problemas, es que sencillamente la organización no les había dado las herramientas para hacerlo. Esta casa sin cimientos no es un fenómeno exclusivo de Centavalli. Es una dolencia común en muchas organizaciones que nacen de la pasión y el carisma de un fundador. Al principio, la energía y la visión de una sola persona son suficientes para impulsar el proyecto. Las reglas son informales, las decisiones se toman sobre la marcha y la estructura es flexible. Pero a medida que la organización crece, esta informalidad se convierte en una vulnerabilidad mortal. Lo que antes era agilidad se transforma en caos. La falta de protocolos claros abre la puerta a malentendidos luchas de poder y, en el peor de los casos, a un colapso total. Centavalli es un ejemplo de libro de texto de este ciclo de vida. Durante años pudo sobrevivir gracias al impulso inicial de Harry y a la buena voluntad de sus primeros colaboradores. Pero cuando se enfrentó a los desafíos de la madurez, una crisis financiera, un cambio de liderazgo, la falta de una estructura sólida la dejó completamente expuesta. La casa que parecía tan sólida desde fuera se derrumbó al primer soplo de viento fuerte porque nunca tuvo unos cimientos de verdad. En el corazón de la disputa pública de Centavalli latía una acusación sumamente tóxica y moderna, la de bullying, acoso y más específicamente de misogynoir, un término que combina la misoginia con el racismo dirigido a las mujeres negras. Estas fueron las palabras que, según informes, Ladra, Chanduka utilizó para describir el trato que recibió. Eran afirmaciones explosivas que tenían el poder de destruir carreras y reputaciones. Por eso, el hallazgo de la Charity Commission sobre este punto es uno de los más cruciales y matizados de todo el informe. El veredicto fue claro: tras una revisión exhaustiva, la comisión no encontró evidencia de bullying o acoso generalizado o sistémico en la organización, y de manera muy deliberada incluyeron las palabras específicas de Ladra. Chanduka señalando que tampoco encontraron pruebas de misoginia o misogynoir. Esto es un golpe directo a la credibilidad de las acusaciones más graves. Sin embargo, el informe no se detiene ahí. Con una frase que recuerda inquietantemente al famoso Recollections My Body del Palacio de Buckingham, la comisión reconoce la fuerte percepción de maltrato sentida por varias de las partes y el impacto personal que esto pudo tener en ellas. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que si bien no hubo un comportamiento que alcanzara el umbral legal o sistémico del acoso, el ambiente era tan tóxico que la gente se sentía genuinamente atacada y maltratada. Es una exoneración para Harry y los otros patronos de las peores acusaciones, pero al mismo tiempo es una condena del clima que todos colectivamente permitieron que se creara. Nadie sale limpio. La percepción, nos dice el informe, era de hostilidad, aunque las pruebas de un acoso deliberado y sistémico simplemente no existían. Este hallazgo nos sumerge en la compleja y a menudo turbia diferencia entre la percepción subjetiva y la realidad objetiva. En la era de las redes sociales y las narrativas personales, a menudo se dice que la percepción es la realidad, pero la Charity Commission como organismo regulador no puede operar sobre esa base. ¿Era Centavalli una extensión del compromiso personal de un príncipe o una entidad independiente y profesional? Cada dólar que se discutía, cada puesto que se proponía, se convirtió en un símbolo de esta lucha de poder. El dinero, como tantas veces en la historia humana, no era el fin, sino el medio, el arma con la que cada bando intentaba imponer su visión del mundo. Harry percibió la situación como una traición y una pérdida de control. Todas estas percepciones eran reales y válidas para quienes las sentían. Pero una colección de percepciones subjetivas no equivale necesariamente a una verdad objetiva y procesable.
El informe, por lo tanto, hace un delicado acto de equilibrio, valida el dolor emocional de los implicados, reconocemos el impacto que esto pudo tener en ellos personalmente, mientras se niega a validar las acusaciones más graves por falta de pruebas. Es un recordatorio de que en cualquier conflicto humano a menudo hay múltiples verdades, todas ellas contradictorias y todas ellas dolorosamente reales para quienes las viven. Si bien el informe de la Charity Commission reparte culpas a diestro y siniestro, una lectura atenta revela una crítica fundamental dirigida al arquitecto original de Senta Valley, el Prince Harry. Él fue quien puso la primera piedra de esta casa y, según la comisión, la construyó con unos cimientos defectuosos. El pecado original de Senta Valley, la falta de una estructura de gobernanza clara, recae en última instancia sobre sus hombros como fundador. Necesita pruebas, hechos, evidencia de un patrón de comportamiento. Lo que encontraron fue un campo de batalla de percepciones heridas. Cada parte en la disputa se sentía agraviada, victimizada y atacada. Ladra. Chanduka percibió las críticas a su liderazgo como un ataque basado en su raza y su género. Los patronos de la vieja guardia percibieron sus reformas como un intento autoritario de borrar el legado de la organización. Su papel como patrón era ambiguo, basado en el carisma y la influencia personal en lugar de en responsabilidades y límites documentados. Se podría argumentar que durante años ignoró la necesidad de profesionalizar la estructura de Senta Valley, permitiendo que funcionara con una informalidad que la hacía vulnerable. Cuando las cosas se pusieron feas, cuando ladrá, Chanduka llegó con su agenda de cambios. Harry se encontró luchando en un terreno que él mismo había dejado sin delimitar. Se escribió a sí mismo en un rincón. Sin un procedimiento claro para mediar en disputas, su única opción y la de sus aliados cuando el conflicto se volvió insostenible fue la de marcharse, la opción nuclear que tanto daño hizo a la reputación de la caridad. En cierto modo, Harry fue víctima de su propia creación, un fundador que no supo o no quiso dotar a su proyecto de la armadura necesaria para sobrevivir a las batallas internas del poder. Este es un patrón trágico que vemos a menudo en el mundo de las startups y las organizaciones sin fines de lucro. Un fundador carismático, impulsado por una visión poderosa, crea algo desde la nada. Al principio su energía lo es todo, pero a medida que la organización crece, se requiere un tipo diferente de liderazgo, uno centrado en la estructura, los procesos y la sostenibilidad. Muchos fundadores luchan con esta transición, se resisten a ceder el control, a formalizar lo que una vez fue un proyecto apasionado e informal. Harry, atrapado en sus propias batallas personales y quizás distraído de la gestión diaria de Senta Valley, parece haber caído en esta trampa. Dejó que la organización funcionara en piloto automático, confiando en que la buena voluntad y el impulso inicial serían suficientes. Fue un error de cálculo fatal. La falta de una gobernanza sólida no es un problema menor, es una bomba de relojería. Y en el caso de Senta Valley, esa bomba finalmente explotó, dejando tras de sí un rastro de destrucción y una lección dolorosa para su fundador. Una gran visión, sin una gran estructura que la sostenga, está destinada a derrumbarse. Si Harry fue el arquitecto de una estructura defectuosa ladra, Sophie Chanduka fue la fuerza que la puso a prueba hasta hacerla estallar. El informe de la Charity Commission es sutil en su crítica hacia ella, pero no por ello menos contundente. Si bien no encontraron exceso de poder en un sentido legal estricto, sí que critican duramente la falta de claridad en las delegaciones a la presidenta, lo que permitió que ocurrieran malentendidos. La comisión critica explícitamente que la organización carecía de procesos y políticas adecuadas para investigar quejas internas. No había un camino formal para la resolución de conflictos. Además, y esto es clave, exigen que en el futuro la organización tenga un rol de patrón claramente definido y establecido por escrito. Esto es una reprimenda directa a Harry. Chanduka puede que haya ganado la guerra por el control del consejo, pero ahora preside un reino en ruinas. Hereda una organización con la reputación manchada, con la confianza de los donantes por los suelos y bajo la estricta vigilancia de la Charity Commission. La batalla pública que libró, las entrevistas en televisión y las acusaciones lanzadas contribuyeron directamente a minar el futuro de la misma entidad que ahora lidera. Ganó la silla, sí, pero la silla está ahora en medio de un edificio carbonizado. Su victoria en la sala de juntas podría muy bien ser la sentencia de muerte de Senta Valley en el mundo real, un mundo donde las donaciones dependen de la confianza y la reputación, dos cosas que fueron masivamente dañadas en el conflicto. La historia está llena de líderes que en su búsqueda de control destruyeron lo que pretendían gobernar. Ladra.
Chanduka, en su afán por reformar y profesionalizar Centavalli, parece no haber medido el coste humano y reputacional de sus tácticas. Su enfoque, descrito por algunos como implacable, puede haber sido eficaz para ganar una batalla interna, pero resultó desastroso para ganar la guerra de la percepción pública. Al final se quedó con el control de una cáscara vacía. Su nombre estará para siempre ligado no solo a su presidencia, sino también al colapso público de la organización. Es una victoria que sabe a ceniza, un recordatorio de que el verdadero liderazgo no consiste solo en tener razón o en ganar una disputa, sino en ser capaz de unir a la gente en torno a un propósito común, incluso en medio del desacuerdo. Al no lograrlo, su victoria se convirtió en la derrota de todos. Uno de los momentos más dramáticos y dañinos del colapso de Centavalli fue la renuncia en masa del patronato. Fue un acto sísmico, una declaración pública de que la situación interna se había vuelto insostenible. La Charity Commission critica duramente esta decisión. Desde la perspectiva del regulador, la principal obligación de un patrono es velar por el interés superior de la organización benéfica. Abandonar el barco en medio de la tormenta, argumentan, impactó severamente la reputación de la caridad y arriesgó la confianza pública. Los ven como parte del problema por no haber logrado resolver la disputa internamente. Sin embargo, esta es una visión un tanto idealista de la realidad. Es la autopsia de una organización benéfica que se devoró a sí misma. Hoy vamos a hacer precisamente eso, vamos a analizar el informe, no los fragmentos que nos sirven los medios, no las citas sacadas de contexto. Quedarse podría interpretarse como una aprobación tácita de una dirección con la que no estás de acuerdo. Marcharse es un acto de protesta, una forma de decir no en mi nombre. Sí, sin duda dañó a Centavalli a corto plazo. Hizo que el conflicto interno se convirtiera en un escándalo público, pero para esos patronos pudo haber sido la única opción honorable que les quedaba. Se encontraron atrapados entre su deber de proteger la caridad y su incapacidad de hacerlo desde dentro. Esta es una forma educada de decir que la ambigüedad de su rol le permitió actuar de una manera que fue percibida como un exceso de poder por los demás. Se benefició del caos estructural. En la lucha por el control, ella ganó. Se quedó al mando, los antiguos patronos se fueron, y el Prince Harry quedó desvinculado de la organización que fundó. A primera vista parece una victoria total para ella. Pero ¿a qué precio? Aquí es donde el concepto de victoria pírrica cobra todo su sentido. Ladrá. Desde este punto de vista, los patronos que renunciaron son tan culpables como la presidenta de la destrucción de Centavalli. Pero desde otro prisma, la renuncia fue un acto de integridad. Fue la única manera que encontraron de hacer sonar la alarma de forzar una intervención externa ante una situación que consideraban insalvable desde dentro. Al sacrificar sus puestos, esperaban quizás salvar el alma de la organización, aunque eso significara dañar su cuerpo. No podemos saber con certeza cuál fue la motivación de cada uno de los que renunciaron. Probablemente fue una mezcla de ambas cosas: frustración personal, desacuerdo estratégico y quizás un genuino temor por el futuro de Centavalli. Lo que sí es seguro es que su acto fue el punto de no retorno, el momento en que la guerra silenciosa se convirtió en una guerra abierta y total, con la reputación de la caridad como principal víctima colateral. Cuando una organización benéfica se consume en un incendio público, hay una entidad en el Reino Unido cuya labor es actuar como el forense y a veces como el bombero, la Charity Commission. No es un tribunal de justicia, pero su poder es inmenso. Es el regulador, el guardián de la confianza pública en el sector benéfico. Su intervención no es un asunto trivial, es una señal de que algo ha ido terriblemente mal. El informe declara que no estaba satisfecho de que las declaraciones públicas hechas a los medios y las críticas públicas hechas en entrevistas televisivas se llevaran a cabo de una manera que sirviera a los mejores intereses de la caridad. Esto es una condena directa y sin paliativos para ambas facciones. Por un lado, ladra. Sophie Chanduka, que acudió a la televisión para presentar su versión de los hechos, lanzando acusaciones que alimentaron el fuego mediático. Si el conflicto interno fue la enfermedad que consumió a Centavalli, la decisión de airear los trapos sucios en público fue el veneno que garantizó un desenlace fatal. Y en este punto la Charity Commission es implacable y no hace distinciones, todos son culpables. Convirtieron una disputa de gobernanza en puro salseo, en un circo mediático, donde los protagonistas eran los egos de los implicados y no los niños de Lesoto y Botsuana. Esta decisión de luchar en público fue quizás el mayor error de todos. Asustó a los donantes, manchó el nombre de la organización de forma indeleble y demostró que cuando la presión aumentó, la pasión por la causa fue reemplazada por la pasión por tener razón. Alimentaron a la bestia mediática y la bestia, como siempre hace, los devoró a todos.
Este triste episodio es un microcosmos de un fenómeno mucho más amplio en nuestra cultura actual, la tendencia a litigar las disputas privadas en la plaza pública de los medios y las redes sociales. Lo que antes se resolvía a puerta cerrada ahora se convierte en un espectáculo para el consumo masivo. Cada parte busca construir su propia narrativa presentándose como la víctima y demonizando al oponente. Se olvidan de que en estas guerras mediáticas rara vez hay verdaderos ganadores. El daño colateral es inmenso. En el caso de Centavalli, cada titular sensacionalista, cada entrevista incendiaria, era una palada más de tierra sobre la tumba de la confianza de los donantes. El público dejó de ver a Centavalli como una organización dedicada a una causa noble y empezó a verla como un nido de víboras. Y una vez que esa percepción se instala, es casi imposible de erradicar. La lección es brutalmente clara cuando se prioriza la victoria en la guerra de relaciones públicas por encima de la integridad de la misión muere. En el léxico de la Charity Commission hay pocas palabras tan condenatorias como mismanagement o mala administración. No es una simple crítica, es un hallazgo formal, una marca indeleble que queda en el expediente de una organización. Y el informe es explícito al respecto. El fracaso en clarificar las delegaciones a la presidenta y el fracaso en tener procesos adecuados para las quejas internas, ambos constituyen por separado una mala administración en la gestión de la caridad. Esta conclusión es una bomba atómica para la reputación de Centavalli. Confirma que la organización no solo sufrió un choque de personalidades, sino que estaba fundamentalmente mal gestionada en su núcleo. Esta no es la opinión de un periodista o un comentarista, es el veredicto del organismo regulador oficial. El término mismanagement socava la confianza de una manera que pocas otras cosas pueden hacerlo. Le dice a los potenciales donantes, a las fundaciones y al público en general, que esta no era una organización robusta que atravesó una mala racha, sino una entidad con fallos estructurales graves. Es una etiqueta que perseguirá a Centavalli durante años si es que sobrevive. La responsabilidad de esta mala administración es compartida. Recae sobre los fundadores como Harry por no haber implementado las políticas adecuadas desde el principio, y recae sobre el patronato, incluido el periodo de la DRA. Chanduka por no haber rectificado estas deficiencias antes de que llevaran al colapso. Esta palabra mismanagement es quizás el clavo más pesado en el ataúd de Centavalli. Va más allá de las acusaciones de bullying, más allá de las disputas de poder y llega al corazón de la competencia y la responsabilidad. Una organización puede sobrevivir a un escándalo de personalidades, pero es mucho más difícil que sobreviva a un veredicto de incompetencia fundamental. Porque si no puedes gestionar tus propios asuntos internos, ¿cómo puedes pretender gestionar eficazmente los fondos de los donantes para ayudar a otros? Esta es la pregunta que cualquier donante inteligente se hará al leer el informe. Y la respuesta, lamentablemente para Centavalli, parece ser bastante clara. La mala administración no es solo un término técnico, es una declaración sobre la cultura de una organización. Habla de una falta de previsión, de una ausencia de profesionalismo y de un fracaso en la tarea más básica de cualquier patronato, garantizar que la organización esté bien dirigida y sea responsable. En este sentido, el informe de la Charity Commission no es solo una autopsia del pasado de Centavalli, sino también un oscuro presagio de su futuro. Tras dictar sentencia y señalar las causas de la muerte, la Charity Commission intenta desempeñar el papel de médico de urgencias. El informe concluye con la emisión de un plan de acción regulatorio, una lista de tareas obligatorias que el nuevo y mermado patronato de Centavalli debe implementar para teóricamente sanar. Este plan es un reflejo de todo lo que falló. Exige que la caridad implemente una política de disputas internas que mejore sus procedimientos de quejas y denuncia de irregularidades y que establezca procesos más claros para la delegación de autoridad. Básicamente les obliga a construir ahora y con prisas los cimientos que nunca tuvieron. Además, el plan subraya la importancia de que los patronos aseguren financiación suficiente para que la caridad pueda cumplir sus objetivos. Sobre el papel parece un camino hacia la recuperación, pero en la práctica se siente más como un intento desesperado de aplicar un desfibrilador a un cuerpo que ya podría estar frío. ¿Cómo puede una organización cuya reputación ha sido tan públicamente destrozada asegurar de repente una financiación suficiente? ¿Cómo puede un nuevo patronato, nacido de un conflicto tan amargo, inspirar la confianza necesaria para atraer grandes donaciones? El plan de acción es una hoja de ruta necesaria, pero llega tarde. Es como darle un manual de construcción al dueño de una casa después de que un huracán la haya arrasado. Las medidas son correctas, pero la pregunta es si queda algo que salvar.
El plan de la comisión es un andamio colocado alrededor de un edificio en ruinas. El problema fundamental del plan de acción no es su contenido, que es sensato y necesario, sino su contexto. ¿Qué ocurre cuando te encuentras en un punto muerto absoluto? Cuando la comunicación se ha roto, la confianza se ha evaporado y sientes que la persona al mando está llevando a la organización en una dirección que consideras perjudicial en el mundo empresarial, como en el caso de los directores de 23andMe que renunciaron en bloque por un desacuerdo estratégico. A veces la única opción que queda es marcharse. Es la opción nuclear el último recurso. Su misión era mucho más profunda y seria: determinar si los patronos, tanto los actuales como los anteriores, incluida su presidenta, habían cumplido con sus deberes y responsabilidades según la Ley de Organizaciones Benéficas. El informe que produjeron, por lo tanto, no es una columna de opinión, es un documento cuasi legal, el resultado de meses de entrevistas, revisión de pruebas y análisis meticuloso. Es la autopsia oficial de Centavalli. La organización está ahora en soporte vital y la máquina que la mantiene con vida es la estricta supervisión del regulador, no la pasión y el apoyo del público que una vez tuvo. Incluso después de que el árbitro pitara el final del partido, los jugadores siguieron intentando marcar goles. Las reacciones públicas al informe de la Charity Commission fueron una clase magistral de cómo continuar el juego de la culpa, demostrando que quizás no se había aprendido ninguna lección. Por un lado, la DRA. Sophie Chanduka emitió un comunicado que era en esencia una vuelta de la victoria. Y si no sabes qué comentar, que siempre se agradece que comentéis, me puedes dejar este emoticono en los comentarios y yo te daré like tan pronto como pueda. No olviden suscribirse a Finalmente lo confesaron y activar las notificaciones para no perderse ninguna de nuestras historias. Nos vemos en la próxima. Chao. Se está pidiendo a un equipo de liderazgo que ha perdido a muchos de sus miembros clave y cuya presidenta está en el centro de la controversia, que lleve a cabo una reforma estructural masiva mientras al mismo tiempo intenta recaudar fondos en un entorno increíblemente hostil. Es una tarea hercúlea casi imposible. La Charity Commission puede ordenar la implementación de políticas, pero no puede ordenar que los donantes vuelvan a confiar. Por otro lado, del bando del Prince Harry llegaron las filtraciones. Fuentes cercanas al duque declararon a los periódicos que él estaba furioso con la comisión por quedarse en el banquillo y criticar a todas las partes en lugar de señalar un único culpable. Sentían que el informe no había validado suficientemente su versión de los hechos. El resultado, un espectáculo lamentable. Demuestra una incapacidad fundamental para la autorreflexión y la asunción de responsabilidades. En lugar de ver el informe como una oportunidad para aprender y mejorar, lo vieron como un arma más en su batalla personal. La reacción de la DRA. Chanduka presentándose como la única voz de la razón y la de Harry sintiéndose injustamente tratado son dos caras de la misma moneda, la de un liderazgo que no sabe perder ni sabe ganar con gracia. Un verdadero líder, ante un informe tan devastador, habría emitido un comunicado humilde aceptando su parte de culpa y comprometiéndose a trabajar para reconstruir la confianza. Pero en el mundo de Centavalli la humildad parecía ser un bien escaso. El juego de la culpa continuó y con cada nueva declaración y cada nueva filtración, la posibilidad de que la organización se recuperara se hacía cada vez más remota. Una vez que el informe de la Charity Commission se hizo público, comenzó la carrera de los medios de comunicación por interpretarlo, y el resultado fue un ejemplo perfecto de cómo se puede distorsionar la realidad. Dependiendo del periódico que leyeras, te llevabas una impresión muy diferente del veredicto. El Telegraph, por ejemplo, tituló "El Prince Harry amonestado por la crisis en su organización benéfica". Correcto, pero incompleto. Daba la impresión de que él era el único culpable, omitiendo que la amonestación fue. Con el polvo del conflicto asentado, la pregunta que queda flotando en el aire es desoladora. ¿Tiene Centavalli algún futuro? Siendo honestos, el pronóstico es extremadamente sombrío. Una organización benéfica, más que cualquier otra entidad, depende de un activo intangible y frágil: la confianza. Y la confianza en Centavalli ha sido demolida. Imagina ser un donante de alto nivel, una fundación que gestiona millones. ¿Invertirías en una organización con un historial público de mala administración, luchas internas feroces y una reputación manchada por el escándalo? Es muy poco probable. La gente dona a causas, pero también a líderes y a organizaciones que demuestran estabilidad y una gobernanza impecable. Centavalli ahora mismo es el antónimo de todo eso. Aunque la DRA Chanduka haya ganado el control, se enfrenta a una subida casi vertical. Su misión era mucho más profunda y seria: determinar si los patronos, tanto los actuales como los anteriores, incluida su presidenta, habían cumplido con sus deberes y responsabilidades según la Ley de Organizaciones Benéficas.
El informe que produjeron, por lo tanto, no es una columna de opinión, es un documento cuasi legal, el resultado de meses de entrevistas, revisión de pruebas y análisis meticuloso. Es la autopsia oficial de Centavalli. Puede que sobreviva en el papel, pero es difícil imaginar que vuelva a ser la fuerza del bien que fue en sus inicios. Se ha convertido en una sombra de sí misma, un monumento a cómo los conflictos personales pueden destruir un propósito colectivo. La reconstrucción de la confianza es un proceso lento y arduo, mucho más difícil que la construcción inicial. Requiere una transparencia radical, una rendición de cuentas impecable y sobre todo resultados demostrables en el terreno. El nuevo patronato de Centavalli tendrá que trabajar el doble para demostrar que ha aprendido de sus errores y que está verdaderamente comprometido con su misión. Pero el estigma del pasado será una carga pesada. Cada vez que busquen una donación importante, se enfrentarán a la sombra del informe de la Charity Commission. Cada vez que intenten reclutar a un nuevo patrono de alto perfil, se encontrarán con la reticencia de aquellos que no quieren asociar su nombre a una organización con un pasado tan problemático. El futuro de Centavalli, por lo tanto, no depende solo de la implementación del plan de acción, sino de su capacidad para llevar a cabo un milagro de relaciones públicas, convencer al mundo de que ha resucitado de sus cenizas y que es digna de una segunda oportunidad. Es un camino largo y lleno de obstáculos y no hay garantía de éxito para todas las partes. El Daily Mail, en su estilo habitualmente enrevesado, mezcló la noticia con la afirmación de que se habían rechazado las acusaciones de racismo, enfocándose en la parte que más perjudicaba la narrativa de la DRA, Chanduka. The Times, por su parte, ofreció una visión un poco más equilibrada, pero se centró en la furia de Harry, dando más peso a su perspectiva. Este es el peligro de informarse a través de intermediarios. Cada medio, con su propia agenda y su propio sesgo, selecciona y enfatiza los detalles que mejor se ajustan a su narrativa. La única manera de entender realmente lo que sucedió es hacer lo que estamos haciendo, ir a la fuente original. Leer el informe completo te permite ver el panorama general, la complejidad y los matices que se pierden en un titular de 10 palabras. Te permite ver que la verdad no era blanca o negra, sino un desordenado y trágico tono de gris en el que todos tenían su parte de responsabilidad. El spin mediático buscaba un villano claro, pero la verdad escrita en la tinta del informe era que la villanía estaba repartida. Este fenómeno no es nuevo, pero se ha exacerbado en la era digital. La economía de la atención premia los titulares impactantes y las narrativas simplistas. La complejidad no vende, el conflicto sí. Los algoritmos de las redes sociales amplifican las voces más extremas y polarizantes, creando cámaras de eco donde cada bando solo escucha su propia versión de los hechos, reforzada una y otra vez. En el caso de Centavalli, los seguidores de Harry y los de la DRA. Chanduka probablemente consumieron noticias de fuentes muy diferentes, cada una confirmando sus prejuicios preexistentes. El resultado es una sociedad cada vez más fragmentada, incapaz de llegar a un entendimiento común de la realidad. La historia de Centavalli, en este sentido, es también una parábola sobre la crisis de la verdad en nuestro tiempo. Nos recuerda la importancia del pensamiento crítico, de buscar fuentes primarias y de resistir la tentación de aceptar la primera narrativa que se nos presenta, especialmente si es la que más nos conviene. Porque la verdad, como demuestra el informe de la Charity Commission, rara vez es simple y casi nunca es satisfactoria para todos. Al final, la historia de Centavalli trasciende a sus famosos protagonistas y a sus dramas palaciegos. Nos deja una lección universal y profundamente inquietante. Nos enseña que la pasión, ese motor que impulsa la creación de tantas cosas buenas en el mundo, es un arma de doble filo. Sin control, sin estructura y contaminada por el ego, esa misma pasión puede convertirse en el veneno que destruye lo que pretendía construir. El informe de la Charity Commission lo dice de una manera brillante. En los raros casos en que las cosas van mal a menudo, es porque esa misma pasión se ha convertido en una debilidad en lugar de una fortaleza. Eso fue exactamente lo que ocurrió aquí. La pasión de Harry por su causa, la pasión de la DRA. Chanduka por su visión, la pasión de los patronos por la organización que amaban. Todas esas pasiones chocaron y en lugar de fusionarse en algo más grande, se anularon mutuamente en una explosión de daños. La tragedia de Centavalli es una advertencia para cualquier organización, para cualquier grupo de personas que se unen por un objetivo común. Nos recuerda que la buena voluntad no es suficiente.
Se necesita estructura, humildad, la capacidad de llegar a un acuerdo y sobre todo la sabiduría para recordar que la causa siempre debe ser más grande que las personas que la sirven. Al final, en la amarga guerra por el alma de Centavalli, el único perdedor indiscutible fue la propia alma. Y en el silencio que ha quedado, las únicas voces que importaban, las de los niños que debían ser ayudados, son las que ya nadie parece escuchar. Eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya resultado muy interesante. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Creéis que Centavalli tiene alguna posibilidad de recuperarse o que esta historia ha sido su sentencia de muerte? Me encantaría leer vuestras opiniones en los comentarios. Gracias por ver, finalmente lo confesaron. Si te ha gustado este vídeo, te agradecería mucho que dejaras un like. Al final, la historia de Centavalli trasciende a sus famosos protagonistas y a sus dramas palaciegos. Nos deja una lección universal y profundamente inquietante. Nos enseña que la pasión, ese motor que impulsa la creación de tantas cosas buenas en el mundo, es un arma de doble filo. Sin control, sin estructura y contaminada por el ego, esa misma pasión puede convertirse en el veneno que destruye lo que pretendía construir.